Son una iglesia muy hermosa, son una iglesia muy bonita. Así es la iglesia, hermanos, de Cristo, es hermosa, pero son una congregación muy bonita. Dios los bendiga, se multipliquen. Ay, gracias, mi hermano, muy, muy amable. Se multipliquen en número y en fe. Esa es nuestra oración, hermanos. Hoy tendremos un mensaje, hermanos, que no quería irme sin dejárselos, hermanos. El tema va a ser cómo salvar un alma. Cómo salvar un alma. Pero es un mensaje dirigido a tu mente y a tu corazón. Cómo salvar un alma. Y lo importante, hermanos, es que nosotros empatamos nuestro pensamiento con Dios, porque Él quiere salvar a todas las almas y nosotros lo empatamos con Él. Si Él quiere, nosotros también queremos. Este es el canto de la mañana, hermanos. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa, teniendo el mismo amor. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa, teniendo el mismo amor. Que así sea y se haga una realidad de nuestras vidas. Son una iglesia muy bonita. La familia que está ahí atrás, hermanos, donde estamos nosotros, observé que cuando ellos oran se abrazan. Y le digo, mira qué bonito, se ve muy bonito, hermano, se ve muy bonito cuando lo hacen. Y creo que es algo que voy a imitar. Siempre es bueno imitar lo bueno, porque van a orar y se abrazan, hermanos. Me gustó, así que primeramente Dios, a ver qué piensa la congregación cuando vayamos a orar y nos abracemos ahí en Piedras Negras. Esperemos que se imite algo tan bonito. Mire lo que piensa Dios, hermanos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Las dos cosas son importantes. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero la otra es igual de importante, hermanos, que vengan al conocimiento de la verdad. Recuerden, hermanos, que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cuál es la fe que Dios demanda de todo hombre? Romanos 10:17 enseña que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Entonces, la fe que Dios demanda de toda persona es la fe que viene de oír su palabra. Alguien puede decir, yo tengo mucha fe en Dios, muchísima fe en Dios, y usted lee la Escritura. No, entonces tiene mucha fe, pero no es la fe que Dios demanda de la persona. La fe que Dios demanda de cada persona viene de oír su palabra. Pero bueno, regreso. ¿Cómo salvar un alma? Dios quiere que todos los hombres sean salvos, todos, hermanos. Y si Él lo quiere, nosotros también lo queremos. Nada más que es complicado, hermanos, porque somos muchísimos sobre la faz de la tierra. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué nuestro Dios no envió a su Hijo a condenarnos? Porque no necesitábamos a alguien que nos condenara. Necesitábamos a alguien que nos salvara. Y Dios no envió a su Hijo a condenarnos. Dios lo envió a salvarnos. Entonces, cuando tú te acerques a una persona, no te acerques a condenarla, acércate a salvarla, Es una tarea difícil, hermanos, porque Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El asunto es que somos 8,500 millones de habitantes. ¿Cómo le haremos, mi hermano Pedro, para predicarle a 8,500 millones de habitantes? Es complejo, hermanos. Por eso se llama la Gran Comisión. Pero Él se la dio a la iglesia. Pero la iglesia sabe, hermanos, que es complicado. Entonces, ustedes están en Estados Unidos.
Y en Estados Unidos hay 340 millones de habitantes. No pueden predicarle a los 8.500 millones. Creo que tampoco pueden predicarle a los 340 millones que hay en Estados Unidos. Es muy grande el rango. Entonces, ¿cómo le haremos para cumplir la gran comisión? Bueno, pues vamos pensando a los habitantes de Dallas. Ciudad Dallas tiene 1.300.000. Entonces, vamos enfocándonos en los habitantes que están alrededor de nosotros. Y vamos enfocándonos, hermanos, recuerden lo que diré, porque Jesús, nuestro Dios, tiene la confianza, hermanos, de que nosotros lo vamos a hacer. Él tiene la plena confianza de que nosotros le vamos a hablar a las personas de Dios. Ahí lo dice en Efesios, para que la multiforme, de muchas formas lo haremos, cada quien según la capacidad que tiene. Pero la multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer por quién. Miren, por quién, hermanos, por medio de la iglesia. Tiene toda la confianza de que Diego le va a hablar de Dios a los niños que están en la escuela con él. Hermano, yo estuve trabajando 31 años en el magisterio, les decía. Y a mí me quedaba muy claro, hermanos, por qué Dios me puso en el magisterio. Para que yo le hablara a los maestros. Y por eso en la Iglesia de Cristo en Piedras Negras, hermanos, tenemos maestros de educación especial, maestros de educación física, maestros de preescolar, maestros de superior. Tenemos muchos profes ahí, hermanos. Porque de alguna manera, pues nosotros nos movimos entre los profes. Pero ustedes tienen un hermano en Houston, también es hermano mío en Cristo, que el hermano era un genio de Monterrey, hermanos. Y este hermano, siendo un genio, Estados Unidos lo absorbió. Y él trabaja para la NASA, hermanos. Trabaja para la NASA. Y en una reunión que tuve o que prediqué ahí en Houston, hermanos, yo le pregunté a él, porque los genios son muy curiosos, hermanos. Se ven como muy distraídos. Pero no, hermanos, están bien atentos, Israel. Bien atentos. Y le dije, ¿por qué crees tú que Dios te puso a ti ahí en la NASA? Y se me quedaba como viendo, buscando la razón en su mente. Te puso para que le hablaras a los genios de la NASA. Porque yo no les voy a poder hablar. Pues ¿cómo le hago si ni sé ni quién son? Entonces nuestro Dios mueve las piezas, hermanos. Y a él, hermanos, lo mandó allí. Y él es nieto de un predicador, hermanos, de la Iglesia de Cristo en Monterrey. Entonces él está ahí, hermanos, para hablarle a las gentes que están ahí en la NASA. Y, hermano, ¿a usted Dios lo puso donde usted trabaja? Para que usted les hable ahí. Y a todos nos puso en un lugar para que nosotros le hablemos. Pero no todos somos iguales, hermanos. Por eso se llama la multiforme sabiduría de Dios. Hay muchas formas de hablar. ¿Saben que Albert Einstein dijo, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas? Eso dijo ese hombre sabio. Todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Entonces Dios nos puso a cada quien en el lugar donde estamos con un propósito, el salvar almas. No lo pierdan de vista. No nos está dando Dios días de vida nada más porque sí. No, Dios los da siempre con propósito. Él quiere que busquemos ayudarlo a salvar 8.500 millones de almas. 155,000 personas se mueren diarias, 155,000. Por minuto, hermanos, 150 personas. ¿Cuántos minutos vamos a estar aquí? Pues cada minuto están muriendo 150 personas. 105 personas, 105 personas. Y este día se van a morir 155,000 personas. Dije se van a morir, pero puede ser que digamos que uno de nosotros esté en esa estadística. Y puede morir uno de nosotros dentro de la estadística de este día. Y este día la estadística todavía no se cierra, hermanos. Se cierra a las 12 de medianoche. Y todos estamos en el mismo barco. Cualquiera de nosotros puede formar parte de esa estadística. Entonces, nuestro tema es cómo salvar un alma. Cómo salvar un alma. Así que en el nombre del Señor, con la firme intención de ayudar a nuestro Dios en su obra, déjenme decirles cómo podemos salvar un alma. Pues ya para qué se los pregunto si lo acabo de repetir, ¿verdad? Nuestro tema es cómo salvar un alma. Primero,
Proverbios 11:30 dice: el que salva almas es sabio. El que salva almas es sabio. Eso es para nuestro Dios. Un hombre sabio no es el que se sabe la tabla del 9. ¿Cómo te llamas, hermano? Rogelio. ¿Sí te sabes la tabla del 9, hermano? A ver, vamos a intentarlo. 9 por 1. Fíjese, para Dios un sabio no es el que se sabe la tabla del 9 o el teorema de Pitágoras. Para Dios un sabio es el que gana almas. Mire, entre paréntesis les voy a contar algo. Entre paréntesis, porque no estaba en el sermón. Ya falleció nuestro hermano del que voy a hablar. Pero nuestro hermano tiene una discapacidad. Él habla así como me oyen hablar, hablaba. Batallaba para hablar. Pero cuando salíamos a evangelizar, Pedro, tenía un estilo peculiar, hermano. Por eso dice la multiforme sabiduría de Dios. Él llegaba a las puertas, hermanos, así como voy caminando, y tocaba: vecino. Y ya salían. Sí, dígame, ¿usted quiere ir al cielo o al infierno? ¿Qué creen que le respondían? Todos los vecinos decían: pues al cielo. Entonces usted necesita ir a la iglesia, oír la palabra y bautizarse. Usted va a ir a la iglesia. ¿Y qué cree que le respondían? ¿Cómo voy a ir a la iglesia, hombre? ¿Qué va a andar yendo ahí? No va a ir. No voy a ir. Bueno, entonces váyase al infierno. Y ahí va, hermano, muy apenas. Ahí va muy apenas. A la que sigue, hermano. Y ese era su estilo de predicación. A todos los vecinos: vecino, ¿quiere ir al cielo o al infierno? Dígame usted, ¿quién es el discapacitado? ¿Usted o él? De pronto decimos: mira, pobrecito, está discapacitado. Y Dios dice: el discapacitado eres tú. El sordo, el mudo, el privado de tu pensamiento. Este no, este es sabio. Porque sabe que un sabio para Dios, ¿quién es, hermanos? El que gana almas. Para Dios es un sabio, hermanos. Bueno, ese muchacho marcó mi vida, hermanos. Ese muchacho marcó mi vida. Ahora yo ando como él, hablando del evangelio. Entonces, un hombre sabio es el que gana almas, hermanos. Pero la primera alma que yo debo de ganar, ¿cuál crees que es, mi hermano Alan? Lo repito, el que gana almas es sabio. La primera alma que yo debo de ganar, ¿cuál es, Alan? La tuya. ¿Es la primera alma? La primera alma que tú debes de ganar es la tuya. No andes pensando en otro. Primero tienes que pensar en la tuya. Mira, en este dibujo yo pongo a Saulo de Tarso cuando fue derribado a tierra. ¿Sabe cuál fue la pregunta que él hizo? La pregunta correcta. La pregunta que debe hacer toda persona. Saulo de Tarso dijo: ¿qué quieres que yo haga? Saulo no iba solo, hermanos. Los demás también cayeron a tierra. Y él no dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él no dijo: Señor, ¿qué quieres que estos hagan? No. Él fue sabio, porque él sabe que la primera alma que hay que ganar es la suya. Y él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo sí le puse en modo avión. Pero el que le timbró: pásenlo aquí enfrente y vamos a hincarlo y vamos a apedrearlo. No. Nosotros todo en la iglesia, todo lo hacemos con amor. Todo. Pues le timbró, hermanos. Un día timbró un celular ahí y le dije a la iglesia: ¿qué no les dije que pusieran en silencio su...? Pues sí. A ver, pásenme a ese que le timbró, y el que estaba timbrando era el mío.
lo tenía en la mochila, pero yo sabía que era el mío. Nada más quería hacer que los hermanos, si sienten ese coraje, eso, no podemos sentir esos sentimientos, hermanos. Así que si la viejita se nos duerme aquí, no digamos nada. Y el que entendió, entendió. Porque la de la viejita ya lo conté, ¿verdad? Entonces, hermanos, el que gana almas es sabio. ¿Cómo ganar un alma? Es el tema que quiero dar antes de ir a mi casa, hermanos. Y la primera alma que hay que ganar es la mía. Y la pregunta correcta es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga mamá? ¿Qué quieres que haga papá? ¿Qué quieres que hagan mis hijos? No, Señor. La pregunta correcta es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga mi esposo? ¿Qué quieres que haga mi... No, Señor, es, ¿qué quiere que yo haga? Ya asuma responsabilidad. Así que si tenemos un joven que no ha sido bautizado, ni le pregunte a su mamá ni a su papá. La responsabilidad es suya con Dios. Y usted tiene que decir qué quiere que yo haga y venir y obedecer el evangelio. Y si su papá o su mamá le quiere decir algo, dígale, no tiene usted nada que decirme, porque es una decisión mía para con Dios. Qué bonito, ¿verdad? Un joven rebelde de ese calibre. No que, ay, enojados porque le quitas el celular. No, eso es pura vanidad, hermano. Si se van a enojar los papás, que se enojen por algo bueno y que se enojen bien. Bueno, por esa razón, hermanos, los que toman nota, dibujen ese diagrama, se lo suplico. Los que toman nota, dibujen ese diagrama. Al final lo volveré a usar, hermanos. En el centro de ese diagrama, hermanos, quiero que pongamos el nombre de una persona. ¿El nombre de quién creen que van a poner? El suyo. Mire, se me movió ahí, hermano. Debería de haber caído en el centro ese yo. Ese ¿qué quieres que yo haga? Pero por alguna razón se desconfiguró. Pero en el centro póngale yo, porque la primera alma que usted debe de salvar es la suya. Póngale ahí yo. En Hechos 16:30, hermanos, viene la conversión del carcelero de Filipos. Vamos a revisar si el carcelero de Filipos hizo la pregunta correcta. El carcelero de Filipos preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pregunta correcta. Es yo, primera persona. Recuerden que cuando conjugamos los verbos se conjuga nada más en 3 personas. Primera, segunda y tercera. Yo, tú, él. Cuando decimos nosotros, ustedes y ellos están conjugados, pero en plural. Solo es singular y plural. Yo y nosotros es primera persona. Entonces él está diciendo yo. ¿Qué quieres que yo haga? Dice el carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pregunta correcta, porque está pensando en él, y la primera alma en la que hay que pensar es en la suya. Y mire la respuesta que se le dio: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Primero la primer persona, serás salvo tú. Nada de que, ¿qué debe hacer mi casa para salvarse? Le hubieran dicho, no, Señor, usted está haciendo la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿qué debe hacer usted para ser salvo? Pero él hizo la pregunta correcta. Igual que Saulo de Tarso, ¿qué quieres que yo haga? Y el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Perfecto, Señor. Pregunta correcta. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú. Siempre hay que empezar por uno mismo. En Hechos 16:32, hablando del carcelero de Filipos, le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. Pero note la primera persona, le hablaron la palabra a él, porque la primera alma que hay que salvar es la nuestra, la nuestra. Ahora bien, ¿en qué terminó la historia del carcelero de Filipos? Enseguida se bautizó él y todos los suyos. Pero ahorita no estoy hablando de todos los suyos, ahorita estoy hablando de él, de la primera persona, de la primera alma que hay que salvar. Es tu alma, necesitas ocuparte de la salvación de tu alma antes de pensar en tratar de salvar a alguien, hermanos. Filipenses 2:12 nos ayuda a comprender cómo salvar nuestra alma. ¿Cómo voy a salvar mi alma? Dice Filipenses.
ocupándote de tu salvación con temor y temblor. No te vas a ocupar de la salvación del otro. Tienes que ocuparte de tu salvación con mucho temor y con mucho temblor. Tienes que ocuparte de ser muy fiel tú. Tienes que ocuparte de ser muy espiritual, porque tus hijos te están viendo. Diego sabe si su papá y su mamá son espirituales, porque Diego, hermanos, está viendo a papá y a mamá. Y recuerda que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces llegará un día en que tú dirás, pero ¿por qué si nosotros traíamos a Diego a la iglesia? ¿Por qué creció y se retiró? Porque tú eras un mal ejemplo. Porque nunca te ocupaste de tu salvación con temor y temblor, y tus hijos lo sabían. ¿A poco creías que los estabas engañando? Sabían que tú venías de mala gana. Sabías que tú hablabas mal del predicador. No necesitan hablar mal del hermano Enrique, para eso tiene a su esposa, hermano. Para que lo ponga en su lugar, ¿verdad, hermano? Saben los hijos, hermanos, cuando nosotros somos espirituales o no. Lo saben, hermana. Lo saben. Y lo saben re bien, Israel, tus hijos. Re bien lo saben si ustedes son espirituales. Por eso, si ustedes quieren salvar un alma, primero tienen que ocuparse de la de ustedes y ocuparse de su salvación con mucho temor y con mucho temblor. Decía en la mañana, cuando presentes tus sacrificios de alabanza, preséntalos en espíritu y en verdad. Hijo, llévate la Biblia, pero tú no la traes. Moisés, ya te regaló una Biblia a tu papá. Cuando cumpla años tu hijo, regálale una Biblia. Y luego no le vayas a decir, Moisés, llévate la Biblia que te compré. Y tú vengas sin Biblia, Alan. No, no puede ser. Hijo, tienes que llegar temprano. Papá, si tú siempre llegas tarde. Siempre llegas tarde. Hijo, tú tienes que ser muy fiel a Dios. No se te vaya a olvidar ser fiel a Dios. Papá, pues si tú eres bien infiel. No hay autoridad moral. ¿Quieres tener una autoridad moral en tu familia? ¿Quieres tener autoridad moral entre los amigos? ¿Quieres tener autoridad moral entre tus familiares? Entonces tienes que ocuparte de tu salvación con temor y temblor. Isaías dice, tú no tengas miedo del miedo de las naciones. Yo soy tu miedo, dice Dios. Hermanos, ¿sabe a quién yo le tengo miedo? A Dios. Porque Hebreos nos dice que es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Es terrible, hermanos, caer en las manos del Dios vivo. Por eso dice nuestro Dios, ¿qué andas teniendo miedo a lo que tienen miedo las naciones? Yo soy tu miedo. Aprende a servirme con mucho temor y con mucho temblor. Entonces, hermanos, cuando adoramos a Dios, nuestro temor, nuestro temblor es Él. Él es el Dios omnipotente. Él es el Dios omnisciente. Él es el Dios omnipotente. Él es el Dios. Yo soy el único Dios verdadero, hermanos. Según Hebreos capítulo 2, hermanos, dice, es necesario, hermanos, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Será que ese texto lo podemos hacer nuestro, hermanos? Porque cuando por primera vez lo oyó la iglesia, hermanos, habrá dicho la iglesia, lo vamos a hacer nuestro, le vamos a poner atención. Y entonces lo oyeron por primera vez nuestros hermanos hebreos. Es necesario, hermanos, imagínense a Pablo. Ustedes lo van a oír por primera vez. Apenas se va a escribir fresco por el Espíritu Santo. Es necesario, hermanos, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y entonces nosotros, como si fuera la primera vez, amén, Señor, vamos a atenderlas con más diligencia. Sí, Señor, nos vamos a ocupar de nuestra salvación
con temor y temblor. Porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? No hay escapatoria si nosotros descuidamos nuestra salvación. La primera alma que hay que salvar es la nuestra. Y para salvarla, hermanos, hay que ocuparnos de ello con temor y temblor. Pablo le dice al joven Timoteo: ten cuidado de los demás. No leí bien, hermano. Es que hay hermanos que se creen el FBI espiritual, hermanos, y nomás andan fijando en los demás. No, dice el apóstol Pablo, no hay FBI espiritual. Tienes que tener cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. No te canses de ocuparte de tu salvación con temor y temblor. Y si tú persistes en ello, mira qué bonito termina ese texto. Te salvarás a ti mismo. Pues de eso se trataba, de que la primera alma que yo salve es la mía. Y entonces yo ya estoy preparado para poder salvar un alma. Pero primero tengo que ocuparme de mi salvación con temor y temblor. Quiero salvarme a mí mismo y quiero que se salven los que me escuchan. Y para eso tengo que tener cuidado de mí mismo y de la doctrina. Imagínense a Pedro y a Juan. Esa pregunta la hace Pedro, apóstol, y la hace de Juan. Mire la pregunta que le hace a Jesús, la pregunta que le hace al maestro. Le dice: Señor, ¿y qué de este? Pero mire cómo se la contesta Jesús. Pregunta equivocada, hermanos. Jesús le dijo: ¿qué a ti? Sígueme, tú lo ubicas. Por ejemplo, si uno de ustedes me preguntara: hermano, ¿y qué de ese hermano? ¿Se va a salvar o no se va a salvar? Yo te diría igual: ¿a ti qué te importa? ¿Qué andas de metiche? Ocúpate de tu salvación con temor y temblor, porque la primera alma que tú debes de salvar es la tuya. Tienes que convertirte en una autoridad moral para los que te ven, que digan que verdaderamente eres una sierva o eres un siervo de Dios, que le amas con todo tu corazón. Dejemos ese primer punto. Una diapositiva más para el primer punto. ¿Por qué ocuparnos de nuestra salvación? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero mire lo que dice ahí: para que cada uno, es que el hombre ateo, el primer ateo famoso, su madre era religiosa. Y entonces el ateo, hermanos, la convenció de que dejara a Jesucristo. Y cuando la mamá de él estaba muriendo, él le dijo, en el sufrimiento del dolor, le dijo: madre, ten fe, tú vas a sanar, ten fe. Y la mamá le dijo: ¿fe en qué? Si tú me la quitaste. No, él no se la quitó, ella la dejó. Porque cuando estemos ante el tribunal de Cristo, hermanos, no va a estar ni tu hijo, ni tu madre, ni tu padre, no va a estar nadie. Vas a estar solo y vas a dar cuenta tú solo ante el Creador. Esa es la razón por la cual la primera alma que debe de salvar es la tuya. Ocúpate de tu propia salvación, porque tú vas a dar cuenta a Dios y nadie más va a dar cuenta de ti. Ese texto me gusta también mucho, hermanos, es uno de mis preferidos. El apóstol dice: por esto procuro, da la razón, miren, les voy a dar la razón, dice el apóstol, por la cual yo me porto bien delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Si usted lee todos los versículos, esos 15 y 16, dice así: los judíos saben que va a haber resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos. Y nosotros en Cristo también sabemos que va a haber resurrección de los muertos, de justos y de injustos.
Está citando las palabras de Jesús de Juan 5:29, cuando Jesús dijo que habrá resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos, los justos a la vida eterna y los injustos a condenación. Y entonces Él dice, como va a haber resurrección de los muertos, entonces yo procuro portarme bien delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. No, si no nos estamos portando bien sin propósito, nos estamos portando como Dios manda, hermanos, porque sabemos que va a haber resurrección de los muertos y nosotros queremos resucitar para vida eterna, no queremos resucitar para condenación. Esa es la razón por la cual nos estamos ocupando de nuestra salvación con temor y temblor. O nada más porque sí, no. Somos bien inteligentes, hermanos. Somos bien listos. Y no estoy hablando de lo académico. Estoy hablando de la inteligencia espiritual. Estoy hablando de que para Dios un hombre sabio es el que se ocupó de salvar su alma. Y de manera inteligente, no, yo me voy a portar bien. Y si aquel se porta mal, aquel es su problema. Y si el hermano X no es fiel, es su problema. Y si la hermana X es su problema. Pero yo me voy a portar bien. Yo me voy a ocupar de mi salvación con temor y temblor, porque la primera alma que debo de salvar es la mía. ¿Vamos bien, hermanos? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Ahí está, hermanos. Entonces ese es el diagrama, hermanos. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando, mi hermano Alan? ¿Cómo salvar un alma? Y estás dormido y está bien, buena capacidad. Buena capacidad. Mi papá tiene 90 años, hermanos. Si mi papá y yo estamos sentados en una silla hablando, de pronto a mi papá le hace así. Y entonces, ¿sabes por qué le hace así y se duerme un poquito? Porque está viejito. Pero ya me pasa a mí, hermanos. Estoy sentado platicando y digo, ándale, ya está uno viejito. Ese es el tema, hermanos, cómo salvar un alma. Y la primera alma que hay que salvar es la mía. Es la primera alma que voy a ganar. Por eso en el centro, hermanos, pusimos yo. Ya que estés ocupado de tu salvación con temor y temblor, ahora la siguiente pregunta es, ¿cuál es la segunda alma que debo ganar? ¿Cuál será la segunda alma que debo ganar? La primera ya sé. Ahora, ¿cuál será la segunda alma? El buen juez, ¿por dónde empieza? Por su casa. Entonces, la siguiente alma que tú debes de ganar es la de tu casa. ¿Y quién es tu casa? Tu esposa, tu esposo. Pues ahí los que viven contigo, porque hay quienes vive la abuelita, ¿verdad? La suegra o cosas así, hermanos. Entonces la primera alma es la mía y la segunda es la de mi casa, hermanos. Por eso, ¿sabe qué dice Josué 24:15? Miren qué precisa la escritura. Pero empezó bien, ¿no? Empezó bien. Dijo primero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes, si quieren seguir sirviendo a Baal, es su problema. Pero queremos que sepan que yo ya tomé la decisión y mi casa, ya hablé con mi casa, nosotros serviremos a Jehová. Antiguo Testamento. Eso es el plan correcto. La primera alma es la mía y luego es la de mi casa. Tienen mucho trabajo ahí en tu casa, hermanos. Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos. Hay mucho trabajo que hacer. No podemos perder de vista, hermanos, el salvar las almas de nuestros seres queridos. Mira lo que hizo Andrés. Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. ¿Y sabe qué hizo Andrés con su hermano? Lo trajo a Cristo. Ahorita mi hermano, ya se me olvidó el nombre, pero tu papá José, ¿cómo se llama tu papá José? ¿Cómo? Eusebio. Mi hermano es Eusebio.
¿Quién creen que lo trajo a Cristo? José. José siguió lo bíblico. Primero yo, y luego los de mi casa. Y luego los de mi casa. Piensa de tu casa. Ya te ocupaste de tu salvación. Es que si no te ocupas de tu salvación, te van a decir eso, porque no tienes autoridad moral. Es que necesitas acercarte a Cristo para cambiar. Primero cambia tú. Y luego ya me vienes y me hablas. ¿Te fijas? Te echan todo a tierra. ¿Cómo me dijiste que te llamabas, hermano? Rogelio. Es hipotético, hermano, y ya que tengo tu nombre lo voy a aprovechar. ¿Cómo se llama tu esposa? Yolanda. Imagine que yo le dijera a la hermana Yolanda, no, el hermano Rogelio es una persona bien espiritual, hermano. Y que dijera a la hermana Yolanda, no lo conoce. Ahorita que salgamos, que no se le atraviese un carro, porque quítate, quítate. Y y luego llega a la casa, hermano, no. Hasta dice malas palabras. No se ocupa de su salvación. ¿Usted cree que alguien le va a hacer caso? No tiene autoridad moral. Por eso, para que no nos desacrediten, hermano Rogelio, tenemos que tener autoridad moral. Hermano, para que quede una y una. Hermano Rogelio, no, la hermana Yolanda es bien espiritual. No la conoce, hermano, no la conoce. Un día un hermano de la iglesia que trajimos a Cristo nosotros, llegó todo rasguñado. Y entonces yo le dije, oye, ¿ya tienes gato o qué? ¿Por qué, hermano? Mira cómo vienes todo. Porque pues se le notaban los rasguños. Ay, ahorita que salgamos, hermano, ¿puedo hablar con usted? Y rápido dije, no tiene gato. No fue el gato. No, si hay cada mujer, hermano. Hay cada mujer histérica. Ahora, ¿cómo le dicen? Tóxicas, ¿verdad? Hermanas, necesitamos tener autoridad moral para poder dar el siguiente paso para salvar a alguien. Para que no nos lo echen en cara. Para que digan, fíjese que sí, yo he visto cómo tú, papá, eres bien entregado a Dios. Yo te he visto, mamá, cómo tú te entregas a Dios. Entonces, hermanos, podemos ir a nuestra casa y traerlos a Cristo. Mire lo que se le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesús, tú. Y luego le dijeron lo correcto: y tu casa. Serás salvo tú y serás salva tu casa. Primero eres tú, y ahora que ya estás ocupado de tu salvación, adelante, ve por los de tu casa. Segunda de Timoteo 1:5 viene la historia de dos mujeres y un varón joven, Loida, Eunice y Timoteo. Y ellos tres tenían algo en común, hermano. La abuela, la mamá y Timoteo tenían algo en común. ¿Sabe qué tenían en común? Una fe no fingida. Qué bonito es tener una fe no fingida. Qué bonito es ver una viejecita con una fe no fingida. Qué bonito es ver a su hija con una fe no fingida. Y qué hermoso es ver al nieto con una fe no fingida. Imagínese, mi hermano Enrique con una fe no fingida, su hijo con una fe no fingida. Y cuando él tenga hijos con una fe no fingida, qué hermoso, hermano. No fingida, hermanos, quiere decir, ayer lo platiqué con los jóvenes, ¿cómo voy a saber si Moisés tiene una fe no fingida? No, para mí es muy fácil, porque yo ya pasé todo eso. Ponte de pie, Moisés. Yo sé si tú vas a tener una fe no fingida. Si en unos años yo vengo acá, vamos a darle 10, ¿qué edad tienes? 18, vamos a ver 10 años, a los 28 vengo. Para mí que a los 28 ya estás casado. Si él se casa con una joven temerosa de Dios, si tiene sus hijos temerosos de Dios, él tenía una fe no fingida.
Pero si te veo en 10 años casado con una lagartona y luego tus hijos allá oye, ¿y dónde está Moisés? No, hombre, hermano, pues ¿qué cree? Esto y lo otro, y luego le embarazó, y luego puras vergüenzas, hermano. Fíjate, vas a avergonzar a Dios, a tus padres, me vas a avergonzar a mí, que yo ni la debo ni la temo. ¿Sí me explico? Gracias y disculpa, ese es el precio de conocer los nombres. Gracias. Yo sé cómo Timoteo tendrá una fe no fingida. Yo sé, hermano, si la señorita tiene una fe no fingida, hermano. Yo voy a saberlo. ¿Y cómo lo sabe, hermano? Pues por eso tengo 61 años, hermano, y voy cerrando 62. Si no fueron gratis, hermanos. Nuestro hermano que tengo aquí enfrente, él sabe más de lo que yo estoy diciendo, hermanos, por su edad. Y los más ancianos saben más, hermanos, de lo que estoy diciendo. Pero no me pueden dejar mentir que ya conocemos la historia en qué va a terminar, si no van de la mano de Dios. Ya lo hemos visto muchas veces, hermanos. Pues este muchacho tiene una fe no fingida. Pero ¿de dónde viene la fe no fingida? De su mamá. Su mamá se ocupaba de su salvación con temor y temblor. Su mamá cometió un error, hermanos. ¿Saben con quién se casó? Con un griego. Y Loida, su madre, le decía: mija, tú eres hebrea, cásate con un hombre temeroso de Dios. Pero ella, hermanos, usted sabe que los hebreos son narizones. ¿Le gustaron las narices grandes? Y él dijo: es que a mí me gusta ese. Y entonces se casa Eunice con ese. Y luego se da cuenta: ay, yo no sé si se convirtió el papá de Timoteo. Lo que sí sé yo es que Eunice debe haber sufrido mucho. Pero ¿sabe qué dijo Eunice? No me voy a equivocar 2 veces. Este hijo mío es para Dios. Y ese hijo vio, hermanos, cómo su madre se entregaba al Señor y creció con una fe no fingida. Hizo lo correcto, hermanos. Eunice se ocupó de su salvación y luego de la salvación de los de su casa. Ese texto ya lo vimos el día de ayer, hermanos, y no quisiera repetirlo. Solo lo menciono. Un niño se instruye. No nada más se trae a la iglesia, se instruye. Y la palabra instruir es un término militar que significa dar una orden y vigilar que se cumpla. La instrucción termina, hermanos. La instrucción no es toda la vida. ¿También tu muchacho se llama Enrique? Ya Enrique ya no necesita, hermanos, instrucción. Él ya está instruido, hermanos. Ya él ya no puede ir con Enrique y decirle: o haces caso, te pego. Porque ¿sabe qué le diría Enrique? Pégame. Ya no les duele, hermano, a los muchachos. Les puedes pegar. Te digo porque a mí también me pegaban. Y eso que yo me portaba muy bien. Y no sé ni por qué me pegaba a mí. ¿Por qué cree que me pegaba, papá? Hermanos, me pegaba y ya no me dolía. Y me dejaba el cinto bien pintado. No, ya si te pegan, que te peguen. Es que la instrucción terminó, hermanos. Por eso dice: instruye al niño. Aquí creo que mayor de edad que es, hermano, en Estados Unidos, 21 o 18. Ya Moses ya tiene 18, está terminando la instrucción, hermano. 18. Allá con otros es, también 18 creo en México. Termina la instrucción, termina, hermanos, no es toda la vida. Se instruye de niño. Porque de niño tú le vas a decir: lo vas a hacer porque yo te lo digo, porque soy tu padre. Y sí funciona, hermanos. Pero ya cuando están grandes, los niños se dan cuenta de que no las sabemos todas, ¿verdad? Entonces, instrúyelo. Mira, yo crié 2 hijas. Y cuando orábamos, hermanos, pues son niños, hermanos. Oración, y las niñas se ponen en oración y luego allá están. Y yo tenía una mano acá por atrás y le hacía. O sea, la instruía. Y yo tengo fruto, hermanos. Yo estoy bien contento con mis hijas, hermanos. Y luego se casó con mi yerno. Antes de mi yerno, era novio de un muchacho. Y ese no me gustaba a mí. Pero yo no decía nada,
porque quien elige es ella. La que se va a casar es ella. Yo ya elegí la mía. Y sí, ese muchacho le cortó el noviazgo y luego le volvió a intentar y luego le volvió a cortar. Y mi hija, uy, papá, que ya ve que a esa edad se quieren cortar las venas. Mija, ¿cuál es el problema? Dios le va a enviar un buen muchacho que va a ser su esposo. Ay, papá, es que nunca voy a encontrar uno como ese. Y yo decía, pues eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quería, hermanos, que no fuera a encontrar uno como ese. Y mire que Dios envió, hermanos, un buen muchacho que a mí me da mucha paz, hermanos. La instrucción da su fruto, pero no es gratis. Y ya por la mañana les dije, no le des dos opciones. El fútbol era a las 10 de la mañana el domingo en el campo de la colonia. Mamá, yo quiero ir al fútbol, pues si yo también fui chavo. ¿Qué me hago si voy un domingo? No, mamá no nos dio dos opciones. Y entonces Dios le decía, mamá, pero mira, ellos van. Y mamá decía, ¿sabes por qué van ellos? Porque ellos no son de Dios. Tú eres de Dios. Y como tú eres de Dios, vamos a adorar. Y se me quedó grabado, hermano. Ya me fui para el monte, ¿verdad, hermanos? Déjenme regresarme acá. Entonces, la primera alma que hay que salvar, hermanos, es la nuestra. Y después la de nuestra casa. Miren lo que hizo Noé, hermanos. Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, iba a venir el diluvio. Mire lo que hizo Noé. Con temor, preparó el arca. En que su casa, pensó en su casa, primero mi salvación y ahora la de mi casa, se salvase. No vayas a adorar a los ídolos de esa tierra, le dijo Dios a Israel. Y allí hay un ídolo terrible, le dijo, se llama Moloc. No lo vayas a adorar. Llegó la señal ya, hermano. Ya sé cuando termino, hermano, por los niños me echan un montón. Mire, 5 minutos, ¿está bien? 5 minutes. No vayas a adorar a los ídolos de esas naciones. Ahí hay uno terrible que se llama Moloc. Moloc, hermanos, era un ídolo vaciado de hierro. Estaba hueco por dentro, así como me está viendo a mí, con unas manos así, tenía una plancha aquí. Nada más la cabeza, hermanos, era de un buey. Entonces los sacerdotes de Moloc, hermanos, le echaban leña y le prendían y le prendían y le echaban hasta que se ponía Moloc, hermanos, a rojo vivo. ¿Se imagina? Imagínenselo así grandotote, encendido así en fuego, hermanos. Y luego los sacerdotes de Moloc tomaban niños chiquitos, hermanos, chiquitos, los bebitos, y luego iban y se los arrojaban a la plancha vivos. Y los niños, hermanos, se carbonizaban. Y para que no se oyeran los llantos del niño, hermanos, los sacerdotes de Moloc sonaban los instrumentos bien fuerte, hermanos. Y le dijo nuestro Dios Israel, no vayas a hacer eso. No vayas a arrojar tus hijos ahí. ¿Y qué cree que hizo Israel? Los arrojó. Qué malo Israel, ¿verdad, hermanos? Qué malo tú y qué malo yo. Porque la idea no es Israel, la idea es nosotros. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Perdidos en el mundo, en las manos de Moloc, quemándose en fuego, y nosotros no sentimos nada. Hermano, si ya te estás ocupando de tu salvación con temor y temblor, ahora ve por ellos. Pelea esa buena batalla. Pero es que ya están bien grandotes. Usted dígales, hijo, hay un Dios en el cielo. Eso que hacen no está bien. Necesitas arrepentirte para que el Señor te perdone de tus pecados. Vaya por ellos. Termine sus días luchando por su casa. No pierda la sensibilidad. Llore, ore y clame al Creador por ellos. Y Dios hará. Pero no lo vas a hacer si no te ocupas de tu salvación con temor y temblor.
Si te ocupas, te vas a empezar a preocupar por ellos y de ellos. Oh, ese texto, miren, dice nuestro Dios de Abraham: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Oh, qué bonito habla Dios de Abraham. Por eso Abraham es amigo de Dios. Y Dios dice: yo sé que mi siervo Abraham va a enseñarle a su casa que me tenga temor, y no solo a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos. Qué bonito que Dios diga así de ti, que te vea desde el cielo y diga: yo sé que tú te vas a ocupar de tu salvación con temor y temblor, y te vas a ocupar de que en tus hijos y en los hijos de tus hijos haya temor de mí en el corazón de ellos. Y entonces Dios dirá, como Abraham: le voy a llamar mi amigo. Para terminar, hermanos, para terminar, en el centro se escribe yo, porque la primera alma que hay que salvar es la mía, para los que hicieron en el diagrama. Y luego en esos círculos, hermanos, en esos círculos ponga el nombre de alguien de su casa que está cerca de usted, pero está lejos de Dios. Ponga ahí el nombre. Ponga el nombre de su papá, de su mamá, de su esposa, de su esposo, de algún hijo, de algún abuelito, de alguien que está ahí cerca de usted. Póngalo ahí. Póngalo. Si puede poner 4, mejor. Y si no tiene 4, está bien. Ahora, la segunda alma que debo de ganar es la de mi casa. Ahora, mire lo que sigue, hermanos. Ya que me ocupo de mí, de mi casa, ahora sí me voy a ocupar de mis parientes. Eso se va rápido, hermanos. Se va rápido. Ahora sí ya puedes ocuparte del mundo entero, hermanos. Yo tengo 7 años de jubilado y le dije a mi Dios: si usted me deja llegar a los 31 años de servicio y me jubilo, el resto de mis días lo voy a pasar predicando, y es lo que hago. Yo predico ahí en las calles, en las plazas de las colonias de Piedras Negras, y ahí nos ve predicando todos los días ahí en la calle, hermanos. Pero porque estoy ocupado de mi salvación y porque ya me ocupé de la salvación de los de mi casa, ahora sí ya puedo ir allá, a los de afuera. ¿Qué andas hablando a los de afuera cuando todavía no arreglas lo de adentro? Primero arreglas lo de adentro. Eso te va a dar autoridad moral para hablar a los de afuera, hermanos. Bueno, a los sobrinos. Marcos era sobrino de Bernabé, y luego ahí están los parientes de Pablo, hermanos. Si alguien necesita buscar nombre para sus hijos, aquí están unos. Mire, Andrónico, Junias, eran parientes del apóstol Pablo. Antes vinieron a Cristo de Pablo, hermanos. Entonces termino diciendo: ¿cómo salvar un alma, hermanos? La primera alma que hay que salvar es la mía, después la de mi casa, y ahora sí, vamos a hablarle a todos los desconocidos que querramos. Yo tengo esos nombres, hermanos, pero ya Juanita y Asenet se bautizaron, hermanos. El hijo de Asenet, de Juanita, ya se bautizó también. Y el hijo de Asenet, que se llama Uriel Guadarrama, ellos tienen grúas, hermanos, ahí en Piedras Negras. Son famosos porque son los que mueven las grúas. El esposo de Asenet ya está yendo a la iglesia. Y Uriel Guadarrama, hermanos, antes de venir yo para acá, me dijo: este domingo voy a estar ahí, hermano. Ya llevamos 5 estudios con él de Biblia. Dijo: ahí voy a estar. Le dije: yo no voy a estar, pero no tengo que estar para que tú vayas. Y Leo, hermanos, está en rojo, porque Leo es bien difícil, hermanos. Leo no ha querido. Y no ha querido porque le gustan las cosas del mundo, hermanos. Por eso lo tengo en rojo. Tú pon ahí las personas que tú quisieras alcanzar de tu casa o de tus amigos, y luego haz esto. Este es un consejo de Jesucristo. Antes de que tú les hables a ellos de Dios, háblale a Dios de ellos. Antes de que tú les hables a ellos de Dios, háblale a Dios de ellos. Mira lo que estoy diciendo. Tú que hiciste tu diagrama,
ora por ellos, suplica por ellos. Digamos que toda esta semana no los busques, dedícate a orar. Y después de que ores esta semana, en la próxima, levántate y di, ahora voy a ir a buscarlos. Y empieza a buscar a Mario. Y tú ya le hablaste a Dios de él. Ahora ve e invita a Mario y háblale de Dios a Mario y deja que Dios haga su trabajo. Tú haz el tuyo. Tú nada más ve y llévale el mensaje. Uno de los últimos que se los bautizó, hermanos, es un médico. Se llama Leobardo. Un hermano de la iglesia está enfermo y va con el médico. Y le dice al médico que si quiere oír de Dios. El médico Leo dice que sí. Y entonces el hermano me dice, ¿cómo ve? Vamos. Y fuimos, hermanos, por un año con él. Y él tiene un problema porque en el consultorio todo lleno de un ídolo. Él no le voy a decir cuál ídolo porque después se dan cuenta que es Judas Tadeo. Mejor no. Chiquitos, medianos, grandotes, pero todo el consultorio, hermanos, lleno. Y yo nada más le enseñé el evangelio, hermanos. Y le enseñé lo que Judas Tadeo dijo. Judas Tadeo escribió un libro, hermanos, ahí antes de Apocalipsis está Judas. Y nada más estudiamos el libro de Judas. Y él, hermanos, se convirtió a Cristo. Ahora, en las últimas reuniones trajo a su suegra, hermanos. ¿Y cómo lo hizo? No, si nada más le prediqué que Cristo murió en la cruz por él y que él necesita arrepentirse de sus pecados. Porque no importa, hermanos, si sabe leer o no. Lo que hay que decirle es que es pecador y necesita del perdón de sus pecados. Eso es todo. El siguiente trabajo lo hará nuestro Dios. Entonces termino diciendo, ora. Y ahora levántate y ve, háblales de la salvación. Así es como se gana un alma. Primero ocúpate de la tuya, después la de tu casa. Y después adelante a todo el que le quieras hablar de Cristo. Y si tienes un diagrama, ruega al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Pídele a Dios que te ayude para que ellos vengan a Cristo. Tenemos el himno de la mañana, hermano. Pecador, ven al dulce Jesús. Lo voy a dirigir yo, Enrique. ¿Está bien? Si lo tenemos. Hoy te invitamos, si tú no has sido bautizado para el perdón de tus pecados, hoy es un buen día. ¿Por qué no empiezas hoy tu vida en Cristo? Lo único que tienes que hacer es humillarte ante su presencia y reconocer que Él puede perdonarte tus pecados, que Él puede resucitarte para vida eterna. Vamos a estar de pie, hermanos. Mientras cantamos, qué bueno que cantamos, hermanos. Yo me bauticé en un himno mientras se cantaba un himno, hermanos. Qué bueno que hay himnos de invitación. Y mire, aquí hay uno para que usted venga esta tarde a Cristo. Ahí viene. El técnico se nos está atrasando, pero solo poquito. Ven a Cristo, ven ahora, ven así cual estás, y del sin demora el perdón obtendrás. Cree y fija tu confianza en su muerte por ti. El gozo alcanza quien lo hiciere así. Ven a Cristo con fe viva, piensa mucho en su amor, no dudas, reciba al más vil pecado. ¿Me bautizaré o no me bautizaré? Es que yo no vine para bautizarme, yo vine para oír la palabra. No, Pablo tampoco pensaba bautizarse. Él iba persiguiendo cristianos, hermanos. Iba dando patadas en el aguijón. Pero cuando Dios lo llamó, hermanos, no fue rebelde. Eso fue lo que le dijo al rey Agripa. Yo no fui rebelde al llamamiento divino. Cuando yo entendí el llamamiento,
yo inmediatamente me entregué al Señor. Hoy es el día de tu salvación. Lo que tienes que hacer es entregarte al Señor. Mira esta estrofa última que cantaremos. Él anhela recibirte y hacerte merced, las puertas a abrirte al eterno placer. Pues es así, hermano, como casi alargamos el discurso hasta la medianoche, pero